¡Wow! Esta clase de religión estuvo súper interesante. No sabía que la religión cristiana tenía tanta historia, pero aún tengo muchas dudas. Hola amiga. Hola. Oye amiga, te veo pensativa. ¿Qué estás tramando? Solo estaba pensando en la última clase de religión, ¿la recuerdas? Sí, la que hablamos del cristianismo, ¿verdad? Sí, precisamente esa clase. Me gustó mucho, pero ahora quiero saber más. Hola, ¿de qué están hablando? Hola, amigas. Hola chicos, Hola. hablábamos de la última clase de religión. Sí, nos gustó mucho y queremos saber más. ¿A ustedes qué les pareció? A mí también me parece muy interesante ese tema, pero podemos hablar un poco sobre la historia, ¿verdad? Sí, las religiones originales andinas concedían un alto valor a la reciprocidad, la asistencia a los más necesitados y el pleno respeto a la naturaleza. Es que en el territorio del Perú, como en otras partes del mundo, la religión ha jugado un papel vital en el desarrollo social y cultural de las sociedades, pasando por los procesos de gestación de su civilización, la formación política y cultural de las sociedades andinas prehispánicas, y finalmente la transformación religiosa a raíz de la caída del Imperio Inca. En realidad, la fe en Dios llegó a nosotros gracias a España. De hecho, los reyes de España eran católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Cuando los conquistadores anexaban nuevas tierras a su imperio, llevaban consigo su fe y la imponían sobre la de los pobladores. De esta manera fue que el catolicismo se expandió por toda Latinoamérica. Norteamérica no, pues esas tierras fueron ocupadas por los británicos. Y esa es la razón por la que la religión predominante en esta parte del mundo es el cristianismo. ¿Se imaginan si aún adoráramos al Inti o al Viracocha? Un dato interesante, Atahualpa, antes de ser ejecutado, se volvió cristiano y fue bautizado con el nombre de Francisco. La fe cristiana llegó a nuestras tierras prácticamente sin querer, pues Colón nunca imaginó encontrar un nuevo continente. Fue el 12 de octubre de 1492 que Cristóbal Colón zarpó en búsqueda de una nueva ruta de comercio con las Indias Orientales por el Mar del Occidente. En 1493, al regreso de Colón con las buenas nuevas, la Iglesia Católica redacta una serie de documentos que otorgaban el derecho a conquistar América y la obligación a evangelizarla, además de designar la repartición de estos territorios, documentos que favorecían a España, conocidos como las Bulas Alejandrinas. Fechada el 3 de mayo de 1493. Establece que las tierras descubiertas por Colón y las que posteriormente se descubran serán para Castilla. Datada un día después de la primera, conocida también como la Bula de Partición, nombre dado debido a la modificación que hace de la primera por la división de las tierras con una línea imaginaria trazada a 100 leguas al oeste de las islas Azores y Cabo Verde, designando las tierras al oeste para Castilla y las de oriente para Portugal, división que luego se modificó en el Tratado de Tordesillas, desplazando esta línea 270 leguas hacia el oeste. En su primer viaje, Colón llegó a lo que actualmente es Haití,
A esta isla la llamó La Española y estableció allí el primer fuerte. La Española se convirtió en la base para que los misioneros, junto con las demás expediciones, se desplegaran a las demás Antillas y a todo el Mar Caribe. Las bulas emitidas por la Iglesia también imponían condiciones, puesto que establecía la obligación de los reyes católicos de enviar a sacerdotes a evangelizar a los naturales de las Indias. Pese a esto, a la corona le era muy difícil hacer cumplir las leyes en territorios tan lejanos, y a los conquistadores les era fácil hacer lo que querían, y la crueldad y tiranía con la que actuaban sobre los indios ya era conocida. La corona española realizó múltiples intentos de controlar estas nefastas acciones sobre los pobladores de América por los años siguientes, hasta Carlos I, quien redactó las leyes nuevas de 1542 para poner límites a las irregularidades dadas por las encomiendas. Pero los conquistadores estaban ávidos de poder y riquezas, y todo esto siguió hasta la creación del Virreinato del Perú. Cómo los incas eran juzgados. Ellos eran juzgados según cómo ellos obedecían sus creencias. De igual forma sucede con los protestantes. Lo que cabe resaltar es que los incas iban a ser juzgados de esa manera, ya que ellos sabían que hay alguien supremo a ellos. Es igual como nosotros. Nosotros, así seamos protestantes o no, sabemos que hay alguien supremo y alguien que cuando nosotros estemos muertos nos va a juzgar. Ellos, cuando llegaron, su propósito era también que ellos cambiaran sus creencias y que conocieran la historia de la Biblia. Por eso ellos, es decir, los vicarios y los catequistas, les enseñaban mediante las imágenes, ya que los incas no sabían escribir. También ellos enseñaban tomando en cuenta la custodia o el Santísimo, como lo llamamos, ya que el Santísimo tiene rayos igual como el sol, y como ellos creían en el Dios Sol, ellos lo asemejaban de esa manera. Como tercer punto, tenemos la Iglesia y el poder. ¿Trabajaban juntos? En algunas cosas sí, es decir, trabajaban juntos, pero la Iglesia no intervenía en las decisiones del poder. De igual manera sucedía con el poder, no intervenía en las decisiones de la Iglesia. Dentro de la conquista también fueron los que eran vicarios o catequistas. Uno de ellos era Pedro de Córdoba. La conquista y evangelización de América estuvo marcada por la cruz y la espada. Conforme avanzaba la conquista militar, se daba también la evangelización. Siempre se encontraban capellanes encargados de cristianizar a los indios, ya que al inicio los nativos estaban amenazados para que reconozcan como único Dios a Jesucristo, al Dios de los cristianos. Esto con el tiempo fue cambiando, gracias a la labor de los misioneros, quienes, mediante enseñanzas, les daban a conocer la palabra de Dios y que ellos entendiesen, cambiando notablemente esta situación. Los misioneros tuvieron que enfrentarse a una realidad desconocida, ya que cumplieron su labor en lugares inexplorados, enseñando a nativos con otras costumbres, ritos diferentes a los cristianos y aprender sus lenguas para poder comunicarse con ellos y de esa manera facilitar la evangelización. Los esfuerzos de estos religiosos, junto con el establecimiento de normas que si bien unas resultaron ser peores para los oprimidos indígenas, otros sí ayudaron a contribuir a su objetivo, la cual era expandir la fe cristiana hacia ellos. Gracias a ello es que ahora el cristianismo es tan grande en este lado del mundo. Hay tantas manifestaciones provenientes en estos tiempos como las procesiones del Señor de los Milagros, santos como San Martín de Porres, entre otros. Y debemos de valorarlos, pues forman parte de nuestra historia y de nuestra cultura.